Buenos días a todos. En nombre de la Academia de la Industria Textil de Vestex, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy sobre señalización en los centros de trabajo. Y en los temas de salud y seguridad, nuestro especialista es el doctor Marco Aurelio Urizar, a quien ustedes ya conocen, quien es médico y cirujano. También cuenta con un máster en prevención de riesgos laborales, con especialidad en ergonomía y riesgos psicosociales. Es especialista en salud, seguridad y medio ambiente de trabajo. Es auditor ISO 45001 y asesor para diferentes empresas nacionales y multinacionales en salud y seguridad ocupacional. Él nos indicará si va a responder las preguntas conforme vayan surgiendo. Pueden ustedes irlas colocando en el chat, levantar su mano o también en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Quienes deseen recibir los diplomas de participación, recuerden tomar nota para responder el cuestionario que se estará enviando. Nuevamente, bienvenidos. Bienvenido también, doctor. Lo dejamos en el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. Pensando sobre qué temas mantener en actualización a todo el gremio de la confección de vestuarios y textiles, pues qué es lo que atiende Vestex como gremial o como comisión, pues decidimos hablar un poquito de señalización y le pusimos señalización en los centros de trabajo. Básicamente vamos a enfocarnos un poquito en el tema de lo que es señalización en general y en la parte siguiente, al terminar esta presentación, haremos una revisión de lo que la norma de reducción de desastres número 2 y sus recomendaciones en cuanto a señalización determinan en este país, ¿verdad? Entonces, ya nuestro acuerdo gubernativo 229-2014 y sus reformas, que ha sufrido muchas reformas y pareciera que vienen otras reformas, ¿verdad? Entonces, cuesta a veces agradar a todo el mundo, ¿verdad? Y por eso es que estamos como estamos. Bueno, entonces dice en el capítulo 3 del título, creo que es el título 2, capítulo 3, es sí, el título 3. Título 3, capítulo 2, capítulo 3 nos habla de la señalización, solo para tener como referencia, que es un poco de lo que estaremos hablando, ¿no? Las señales de seguridad se han de utilizar para identificar riesgos que no han podido ser controlados por las técnicas de SSO, ¿sí? O por la ubicación de los equipos contra incendios y salvamento. Deben basarse, que es lo que estamos viendo, en combinación del mensaje en cuanto a prohibición, protección contra incendios, advertencia, obligación y salvamento. Las figuras geométricas consistentes en círculos, triángulos, cuadrados y los colores de seguridad. Aquí tenemos una falencia porque no nos direcciona cuáles van a ser los colores de seguridad, ¿verdad? Entonces hay colores internacionales en cuanto a señalización, pero en cuanto a tubería, en cuanto a cilindros a presión, no tenemos colores de seguridad. Entonces, bueno, continúa diciendo cuáles son las características que deben contar esta señalización en los diferentes centros de trabajo, ¿verdad? En cuanto a la clasificación, señales, símbolos, debe tomarse en cuenta las normas específicas, ¿verdad? Nos determina una norma específica general
que no existe, siempre que sea necesario. Lo más cercano que nosotros tenemos es la NRD2, ¿verdad? Ya después empieza a hablar de prevención y extinción de incendios, ¿verdad? Entonces, básicamente tiene 4 artículos que hablan de señalización. Entonces, como ven en esta diapositiva, tenemos diferentes símbolos, pictogramas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de enfocarnos en la segunda parte de la presentación. Ahorita voy a hacer una genérica para que, como les decía, más bien esto es una actualización. Probablemente habrán algunas personas que a lo mejor no han visto una presentación, han estudiado, pero bueno, vamos a hacer un refrescamiento básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la señalización? Señalética, dicen en algunos otros lugares, ¿no? Pues alertar de peligros existentes, ¿verdad? Y ahí es donde ya tenemos que tomar nosotros en cuenta que básicamente es alertar del peligro existente. ¿En dónde? Pues donde se ejecutan trabajos o en zonas de operación de equipos e instalaciones que impliquen un peligro potencial. Básicamente, la norma NRD2, por ser de desastres, toma como base la NFPA 100, ¿verdad? Entonces, algunas de los elementos que sirvieron para el desarrollo de la guía de la norma NRD2, pues es la norma NFPA 100, que es la norma de seguridad humana. Si ustedes quieren profundizar un poco más. El problema es que a veces no es tan sencillo conseguir las normas porque hay que pagarlas, ¿verdad? Entonces, pero básicamente, y el acuerdo de conformación de la CONRED es para desastres, ¿verdad? Entonces, por ahí han hecho una mezcla entre reducción de desastres y dice desastres naturales, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrirá en centros de trabajo, que es lo que nos compete a nosotros, no es tanto desastres naturales, aunque eventualmente en nuestros centros de trabajo estamos expuestos también a desastres naturales. Yo voy algunas veces allá por Michatoya, o por todas esas parques industriales que están cerca del río Michatoya, qué tan grave sería una inundación. Eso sí es un desastre natural. A la hora de que existiera, pues, ¿cómo se llama? Una tormenta tropical o cualquiera de estos fenómenos naturales, eventualmente, pues, no tan cerca, pero por ahí tenemos alrededor también algunos volcanes, ¿verdad? Bueno, el volcán de Fuego está más lejos, pero es entonces donde funcionan estas normas de desastres, ¿verdad? Porque hay toda una red interinstitucional comandada pues por la CONRED, ¿verdad? Que es la comisión o consejo que es de reducción o comité de reducción de desastres, no me recuerdo ahorita, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahorita nos están dejando también algunos inspectores plan de emergencia de acuerdo a la NRD2. La NRD2 habla de que hay que tener un plan, pero no determina cuál. Anteriormente, yo les he dicho, había un plan empresarial de respuesta colgado en el sitio web de Conred. Actualmente, pues, solo está el plan institucional de respuesta, ¿verdad? Y ahí nos genera un poquito de complicación porque tenemos que hacer el enlace con esas comisiones interinstitucionales, donde están las comisiones municipales, bueno, una serie de situaciones. Pero hablando entonces de lo que es la señalización, porque estamos hablando de centros de trabajo, ¿verdad?
en la zona donde se desarrollan los trabajos o en las zonas de operación de equipo, ¿verdad? Tenemos que estar claros que las señales de seguridad no eliminan el peligro, ¿verdad? Eso es muy claro, es una señal de advertencia, de alerta, ¿verdad? Entonces, y nos dan en esta advertencia algunas directivas, tal cual pues las señalizaciones de rutas de evacuación y de algunas otras que estaremos viendo, ¿verdad? Entonces, que eventualmente nos sirven antes de un accidente para que tomemos en cuenta las alertas de peligro de esos equipos, ¿verdad? O de las zonas. Entonces, básicamente, ese es el objetivo de las señales de seguridad. Es importante, como les decía en esta diapositiva, que las señales no eliminan por sí mismas el peligro. Y para que nosotros estemos claros, ¿verdad? Que en la jerarquía de las medidas de control, pues la señalización está en el cuarto nivel, ¿verdad? Porque son las señales, medidas administrativas que le llamamos, ¿verdad? Ahí está la señalización, advertencias y controles administrativos, ¿verdad? Entonces, estas medidas administrativas, vemos que aquí tenemos las normas, los estándares, ¿verdad? Porque es claro que la mejor manera de combatir los riesgos es en su origen, eliminándolos, ¿verdad? Aquí pues, estamos en el cuarto nivel, en un nivel previo a los equipos de protección. Les hay varias figuras, ¿no? Pero decidí tomar esta, pues para que tengamos gráficamente nosotros claro que es necesario, sí, pero previo a esto debemos nosotros de hacer todas las jerarquías de agotarlas, ¿verdad? Bueno, entonces, así que está fallando la señal, el audio. ¿Me escuchan bien? Porque alguien escribió ahí que ya bien. Si me pudieran confirmar. Se está escuchando entrecortado, dice otra persona. Brenda dice que no. Bueno, denme un segundo, me voy a cambiar mejor de red. Me voy a cambiar entonces de red. Eh, entonces no me aparece otra. Tendría que... No. Aquí no me... Ah. Entonces, estamos en que de preferencia siempre debemos de primar la jerarquía de los controles. Normalmente, la gran mayoría
pecamos, porque darnos de equipo protección personal a señalización. No buscamos, debería de ser esa. Muy bien. Entonces, ¿qué es la señalización? Recordemos que nos deja abierta el acuerdo gubernativo a las normas específicas para señalización, ¿verdad? Siempre que sea necesario, hay que adoptar las medidas en los lugares de trabajo y que debe existir la señalización. Bueno, es un requerimiento legal que exista la señalización. Eventualmente nos dan libertad de acuerdo a las normas vigentes, dice, no, normas específicas para señalización, que la que tenemos, como les decía, es la de Conred. Aquí pareciera que alguien me dice, no se escucha bien. Ay, ay, ay. ¿Qué hiciéramos? Bueno, se me fue Ruth, porque ya no me puedo desconectar, porque si me desconecto y me cambio de red, ella es la que me tiene que auxiliar. Voy a esperar que venga ella. Un momento, por favor. Dice Luis aquí es que nos escucha bien. Entonces, tendría que parar. Voy a ver si me deja. ¿Por qué no me aparece? Yo quisiera. Pero vamos a ver entonces. Voy a intentar. Estoy aquí que no viene. Voy a ver si aparezco. Por alguna razón no me... Entonces, ya me cambié de red. Vamos a ver si ahora sí se escucha. Se escucha mejor. Bueno, ya me cambié de red. Espero, vamos a ver. Disculpe, no se escucha bien. Por el momento sí se escucha bien. Ya me cambié de red. Me cambié de red, dice que no se escucha. Entonces, bueno, ya me dicen, ¿por qué no me escuchaba ahí? Pues, entonces, pero está a la par mía. No, ya me cambié de red. Ya me cambié de red, entonces por favor me avisa ahora sí se escucha. Vamos a ver, dice, por lo menos. Estábamos en qué la señalización, ¿verdad? Entonces, son estos estímulos y aquí tenemos que ver que son visuales, auditivos, acústicos, básicamente, ¿no? Algunos le agregan olfativos, pero estos se utilizan, los olfativos, en algunos como señales de emergencia, por ejemplo, el gas propano, ¿verdad? El gas propano es inodoro, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay un olor característico que le han agregado una sustancia que es la que uno huele, ¿verdad? Entonces, este es gas propano, pero no, el gas propano
no huele, ¿verdad? Es inoloro. Entonces hay señales olfativas como señales de emergencia, ¿verdad? O alertas que se requieren, porque una fuga de gas propano pasaría inadvertida si no tuviera este aditivo, ¿verdad? Bueno, entonces solo para ver este tema. Entonces vamos a hablar hoy de señales visuales, ¿verdad? Entonces que estimulan, por eso hablamos y les hablaba yo porque estimula y nosotros estimulamos nuestros 5 sentidos, ¿verdad? El táctil, ¿verdad? Olfativo, auditivo, visual. Entonces, y precisamente de acuerdo a los riesgos y protecciones que se pretende resaltar, ¿verdad? Bueno, entonces las señales de seguridad se forman o se construyen con una combinación de forma geométrica y de color, ¿verdad? Entonces, forma geométrica, color, ¿verdad? Entonces, esto nos dan indicaciones generales, ¿verdad? Y además se agrega un pictograma, símbolo gráfico o pictograma, o un texto, ¿verdad? En Guatemala, como vamos a ver cuando revisemos la norma de NRD2, se puede poner texto, ¿verdad? Pero ya está definido qué tipo de texto y dónde debe estar ubicado el texto, ¿verdad? Entonces, pero así se conforman, forma geométrica y color. La norma NRD2 dice que la forma de nuestras señales siempre debe ser cuadrada, ¿verdad? Entonces, siempre debe ser cuadrada, ¿verdad? Lo que cambia es el color y el pictograma. La única que permite rectangular es la de capacidad de ocupación de los lugares de trabajo, aunque esta norma está diseñada para edificios públicos donde hay acceso de gente. Por eso es que como públicos o privados, ¿verdad? Entonces ya los centros de trabajo se convierten en una instalación donde accesan personas y eso es lo que de alguna manera, mientras no se aclare, nos obliga a cumplir alguna de estas normas, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, estamos claros con cómo se conforman las señales de seguridad. Vamos a ver que las que son obligatorias y las que son opcionales en la norma NRD2, pero aquí estamos en una normativa general, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones básicas de la señalización? Tenemos que tomar en cuenta que es llamar la atención de las personas, de los trabajadores, a determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. Recuérdense que la norma del 229-2014 dice que son prohibición, advertencia, obligación y salvamento, que es de lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Pretende transmitir información, alertar al trabajador cuando se produce una situación de emergencia, ¿verdad? Entonces, cuando se produce una situación de emergencia, entran en funcionamiento, pues en su caso, las señales acústicas, ¿verdad? Ya vamos a ver esta situación. Entonces, dentro de las funciones básicas es facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección. Entonces, aquí viene de extinción, de evacuación de emergencia o primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, ocurrida la emergencia, ¿verdad? Esta situación de emergencia nos facilitan las señales, la localización e identificación de los medios de protección, extintores, camillas, rutas de evacuación, salidas de emergencia, ¿verdad? Entonces, y nos orientan de manera que nos guíen a realizar ciertas maniobras, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo está todo esto conformado.
Bueno, vamos viendo qué es señalización, cuáles son las funciones básicas. Sabemos que no elimina el peligro, ¿verdad? Es el cuarto nivel de las medidas de control. En esta línea, ¿cuáles son las características, verdad? La característica de esta señalización. Vaya, debe ubicarse en un lugar adecuado. La distancia al receptor, que es el trabajador, debe ser la justa para ser vista, ¿verdad? Vamos a ver cuando veamos lo que nos dice la norma NRD2, la distancia, ¿verdad? Porque esto va a determinar el texto, el tamaño de la señalización, ¿verdad? La distancia a la cual nosotros queremos que el trabajador identifique la señal, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Por eso es que debe estar con suficiente antelación y las personas deben de tener un conocimiento previo. Eso significa que toda la señalización que nosotros tenemos en nuestro centro de trabajo debiésemos de tener una capacitación, un tríptico, un trifoliar, ¿verdad? Donde le explicamos a la gente. Todo esto es parte de los programas de inducción, ¿verdad? Cuando una persona llega a un centro de trabajo, tenemos que tener, y nosotros en nuestros planes de emergencia ponemos la etapa de inducción. No todas las empresas lo tienen, ¿no? Pero es un tiempo que nosotros deberíamos de invertir en los nuevos trabajadores, en darles a conocer los riesgos, los diferentes equipos de protección personal, las normas y dentro de ellas la señalética, ¿verdad? Entonces, para que la gente sepa, ¿verdad? Es importante también, y aquí es donde tenemos nosotros señalización, recordemos que tenemos colores, es importante que nosotros detectemos si dentro de nuestra plantilla, bueno, más con nosotros en la industria textil, ¿verdad? Gente con daltonismo nos puede generar problema, ¿verdad? Si lo ponemos en control de calidad para ver color. Y me recordaba, pues, porque como tenemos colores, la gente daltónica no identifica el rojo, el verde y todos estos colores que es lo que vemos, tienen una visión casi monocromática, ¿verdad? Entonces ven gris el mundo. Hay diferentes niveles de daltonismo, por eso es que Ishikawa, no, Ishihara es, Ishikawa es otro japonés. Este es Ishihara, no es Ishikawa, este es Ishihara. Hay el test de Ishihara que determina grados de daltonismo. Esto sería importante que lo tomáramos en cuenta, ¿verdad? Tal vez ustedes han visto que en las redes andan unos discos y dice que hay número B. Ese es el test de Ishihara, ¿verdad? Que Ishihara se propuso hacer eso y hay diferentes tonalidades y esto nos da los diferentes niveles de daltonismo, ¿verdad? O de visión cromática, no daltonismo, sino deficiencias en la visión cromática. Y bueno, esto es importante, ¿no? Porque la gente debe tener conocimiento previo de qué significa todo esto, ¿verdad? Como vemos aquí en los lugares de trabajo, la imagen que tenemos aquí, pues aquí hay un generador, ¿verdad? Atención, peligro, ¿verdad? Está encerrado, está el extintor, ¿verdad? Con su señal arriba. Entonces, todo eso tenemos que explicarle a las personas. Entonces, ¿cuáles son las características? Debe tener una única y sencilla interpretación. En las dimensiones de las señales garantizan su buena visibilidad. Ya hemos hablado de esto. Se instalarán a una altura en posición adecuada, ¿verdad?
Para la señal de rutas de evacuación nos determina la norma NRD2 que deben estar entre 1 metro y 1,20 m del piso, ¿verdad? Entonces a veces la gente dice, no, pues yo los pongo a 1 metro, todo el mundo los va a tocar, pues es lo que dice la norma. Normalmente los vemos arriba, ¿verdad? Eso es lo que dice la norma y en esta situación, ¿verdad? Bueno, las señales deben estar iluminadas. Si es necesario, utilizar iluminación adicional. La norma NRD2 nos dice que las señales de emergencia, ¿verdad? Deben de tener iluminación en su momento, ¿verdad? Por baterías, por algo para que se vean, ¿no? Bueno, entonces es importante en las características de las señales, ¿verdad? Si alguien quiere preguntar, pues puede levantar su mano o puede ponernos algo en el chat. Creo que la habilitación de los micrófonos está bloqueada, ¿verdad? Entonces, si levanta la mano y quiere hablar, pues entonces ya aquí le habilitamos su micrófono, ¿verdad? Para generar esta situación. Bueno, señal de advertencia. ¿Qué es una señal de advertencia? Es una señal de seguridad que advierte, va, la palabra lo dice, ¿verdad? Que llama la atención, advierte de un peligro, ¿verdad? Aquí hay una señal de advertencia, digamos, estas no están contempladas en la norma NRD2, ¿verdad? Porque las normas NRD2 son más para respuesta a emergencia, ¿verdad? Entonces no es como una señalización en el lugar de trabajo y eso tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces la de advertencia, la forma es un triángulo con un color de fondo amarillo, el borde negro y el pictograma negro, ¿verdad? Entonces, de esa forma se hacen las señales de advertencia. Nosotros en nuestros lugares de trabajo debemos de tener señales de advertencia, ¿verdad? Así como utilizamos las cintas de precaución, ¿verdad? La cinta amarilla es precaución y la cinta roja es prohibición, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener, hablando un poquito de colores también. Vaya, aquí hay algunas señales de advertencia. Riesgo de accidente, peligro inflamable, riesgo de explosión, ácido corrosivo. No digan, les estoy mostrando, estas son de la norma, de una norma técnica colombiana, ¿verdad? Carga suspendida, riesgo biológico, y estas son señales de advertencia, ¿verdad? Riesgo eléctrico, que era que veíamos allá, piso resbaladizo. Bueno, estos son señales de advertencia. Luego están las señales de prohibición. Señal de seguridad, de prohibición, ¿verdad? Que lo que prohíbe son comportamientos que puedan provocar accidentes, ¿verdad? Y entonces las prohibiciones son la forma es un círculo, el fondo blanco, el borde rojo y el pictograma negro, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, vamos nosotros viendo cómo podemos ir viendo. Les digo, pues les decía que al principio esta primera parte de la presentación es una presentación general. En verdad que vamos a ver. Luego aquí están algunas de las prohibiciones. Prohibido fumar, prohibido hacer fuego, ¿verdad? Aquí tenemos texto, ¿verdad? No necesariamente el texto es opcional, ¿verdad? Porque el pictograma, pues las señales hasta aquí. Prohibido fumar, esto es opcional. Prohibido el ingreso, todo esto es, lo que está del lado derecho es opcional. Pero bueno, entonces esto es lo que van significando, ¿verdad? Las señales de prohibición. Están las de advertencia, triangulares, amarillos. Bueno,
Eso tenemos que ver. Las de prohibición rojas, ¿verdad? Con diferentes. Nosotros en Guatemala, la de prohibido fumar, tenemos que utilizar la de la norma, se me fue, 78 algo, del Ministerio de Salud, ¿verdad? Son los lugares libres de trabajo, los lugares libres de humo de tabaco, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar claros que es así, ya tiene una característica, la de prohibición de fumar. Tenemos que hacer lo que nos pide este acuerdo. Ay, Dios, se me fue ahorita. Te voy a averiguar por ahí con mi asistente. No es mi asistente, aquí mi colega Ruth, el decreto que define de qué manera debe ser nuestra señal de prohibición de fumar, ¿verdad? Entonces, esa no está ahí. El acuerdo, bueno, entonces continuamos para que veamos, aquí hay un par de, si está blanco. Bueno, no entendí la pregunta. Bueno, entonces lo que estamos viendo, vamos a ver, círculo de prohibición, fondo blanco, borde rojo y pictograma negro, ¿verdad? Esto es lo que dice la norma colombiana. Bueno, por eso está fondo blanco, ¿verdad? Entonces, el fondo es blanco, el círculo es rojo, ¿verdad? Y el pictograma negro. Bueno, entonces, las de prohibición, señal este señal de obligación, ¿verdad? Forma circular, color azul y pictograma blanco, el fondo blanco, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Obligatoriedad. Esto es lo que ya usamos nosotros, y estas también se usan para, veamos, uso obligatorio del equipo de protección personal, ¿verdad? De mandiles, de guantes, etcétera, etcétera. Estamos viendo diferentes tipos de señalización. Eso significa, esas son las de color azul, uso obligatorio. Como les decía, este tipo de señalización no la encontramos en la norma NRD2, ni las de advertencia, ni las de obligatoriedad como tal, ¿verdad? Entonces, estas las utilizamos de acuerdo al riesgo y de acuerdo al lugar donde está el riesgo, ¿verdad? Yo siempre les digo, porque a veces uno encuentra justamente una imagen como esta al ingreso a los recintos de trabajo, ¿verdad? Y entonces resulta que lo que se entendería es que a partir de ese sitio hacia adentro de ese recinto hay que entacucharse con todo ese equipo. No, ¿verdad? Por eso es que veíamos al principio que la señal debe estar en el lugar del riesgo, ¿verdad? Donde la obligación de utilizar el equipo de protección personal es en ese sitio, ¿verdad? A veces, bueno, uno encuentra, y eso significa que a partir de ese lugar donde está la señalización, uno debe de accesar con todo el equipo. Entonces tengamos cuidado de esta situación, ¿verdad? Entonces, aquí alguien me ayudó ya. El decreto 74/2008, ¿verdad? De los ambientes libres de. Muchas gracias, Juan Ramos, ¿verdad? Sí, eh, yo me había ido ahí con la finta en el momento que vi la señal, ¿verdad? Pues quise hacerles la salvedad que para esa sí hay un pictograma y hay una forma de hacerlo, ¿verdad? Porque hay que ponerle decreto 74/2008
en el pie, ¿verdad? La prohibición de fumar, porque es del tema de los lugares de ambientes libres. Ahí me puso el nombre, ¿verdad? Ahí me puso el nombre. Ambientes libres de humo y tabaco, ¿verdad? Que eso es en todo lugar. Muchas gracias, Juan, por auxiliarme a esta memoria. Ya cuando uno tiene mil cosas en la cabeza, cuesta que el disco duro rebobine. Muy bien, entonces estamos con el tema de señales obligatorias que van a ir, como vemos aquí, de acuerdo al riesgo, ¿verdad? Entonces, si es requerido botas de seguridad, pues está ¿verdad? Como le digo, la norma guatemalteca lo que nos dice es normas específicas, no nos determina cuál ni cómo, ¿verdad? Sino debe tomarse en cuenta lo dispuesto en las normas específicas para señalización en los centros de trabajo. Entonces, por eso nosotros estamos retomando este tema, ¿verdad? Entonces, ya de esta forma, algunas de las señales de prohibición que pueden existir. Veremos algunas. Prohibido el ingreso con celulares, ¿verdad? Estuve yo, bueno, no les digo dónde estuve. Bueno, no hay paso y hay una serie de situaciones que uno tiene que ver qué es lo que tiene que señalizar. La señalización debe ser la mínima y suficientemente necesaria para, porque si no se vuelve es un colorico, ¿verdad? Entonces tiene que uno racionalizar la señalización, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Estaba que les quise regresar para enseñarles las de prohibición, ¿verdad? Algunos de los temas que se pueden utilizar. Luego la de obligatoriedad, ¿verdad? Entonces, luego, y las de información general, para establecer zonas o áreas de seguridad, identificar las vías de evacuación. El color es verde, forma cuadrado, color verde, pictograma blanco. Bueno, tengamos en cuenta que ya les decía, ¿no? Vamos a ver cómo nos pide la norma ya en esta segunda parte, que ya estamos llegando casi al final de esta primera presentación. Aquí están, pues, algunas de estas utiliza la guía de la norma NRD2. Es la guía, ¿verdad? La que nos da más ampliación de esto. No es la norma en sí, sino hay una guía de la norma NRD2, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que son precisamente información general, ¿verdad? De verde, punto de reunión, teléfonos de emergencia, salida, ¿verdad? Ducha de emergencia, lavaojos, y todos estos son de información general. Primeros auxilios, como zona segura, ¿verdad? Entonces, camilla, etcétera, etcétera, estas deben ser de color verde, ¿verdad? Les decía, este es un refrescamiento, más que nosotros tengamos claro dónde, cómo y por qué voy a utilizar esta o cual. Entonces tenemos en este momento las de advertencia son amarillas, las de prohibición son rojas, las de obligación son azules y las de información general son verdes. Los pictogramas son distintos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver esta situación. Y va a depender de lo que usted tenga. Entonces, de una vez vamos viendo ya rojo también contra incendios, ¿verdad? Entonces, se utiliza para establecer estas zonas, para identificar las vías de evacuación de emergencias, cuadrado, color rojo y blanco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Extintores, válvulas de rociadores,
mangueras contra incendios, extintor rodante, bueno, diferentes temas que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente, de una manera muy sencilla, pues hemos expuesto lo que es la señalización de seguridad. No sé si a estas, bueno, solo la pregunta que me habían hecho, y gracias a Juan, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo tengo aquí porque son algunas de las señalizaciones que nosotros debemos de tener, que esta es el rombo de la norma NFPA. A ver quién me dice el número. Ah, hay una manita levantada. Yo no la veo, pero usted sí la ve. Bueno, Teresa Cifuentes dice, le van a habilitar el micrófono. Norma NFPA, ¿cuál es? Norma Cifuentes ya le habilitaron su micrófono para que nos platique. Aquí hay. Muy bien, gracias, Daniel. La 704. Dice Rosario, ¿nos puede compartir las indicaciones de esta señal de flecha? Esto no lo he puntualizado porque es lo que voy a ver ahorita con la norma NRD2, ¿verdad? Que es así, nos da estas indicaciones, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces les decía, en los lugares de trabajo también esto debe estar, esto no está regulado, ¿verdad? En la normativa guatemalteca, pero sí, como ya nos recordaba ahí Daniel, la norma NFPA 704, que es la de materiales peligrosos, ¿verdad? Entonces es la del rombo, la NFPA, que es tan sencilla, pero que esta, como ven, es una señal de advertencia, ¿verdad? Igual, uno tiene que capacitar a las personas para que desarrollen la habilidad de poder interpretar esta situación, ¿verdad? Entonces, de la NFPA 704. Muy bien, entonces aquí están los niveles, ¿verdad? Del 0 al 4, que es lo que significa, muy rápidamente, porque no lo vamos a revisar, porque cada color tiene su interpretación, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí cuando hay tuberías les quise dejar esta, pero con esto tengamos alguna reticencia porque no es una normativa. Entonces, como que cuando lo dejamos abierto, uno debería de gestionar que al menos en el sector de vestuarios y textiles, armonicemos, ¿verdad? Y todos vamos a utilizar tal, aquí como les dejé, es la nota técnica de prevención colombiana 399012, ¿verdad? O Argentina, creo que nos determina estos colores, ¿verdad? Le quité la de los cilindros, como le decía, porque estamos hablando de señalización en los lugares de trabajo. Y no solo es la señalización esta, sino que también esto es señalización, ¿verdad? Por lo que significa las señales, ¿verdad? Entonces, estos colores, pues se los dejo aquí de esta norma, por eso la dejé aquí clara, ¿no? Para que si la quieren buscar, pues estas sí son gratis, ¿verdad? Podamos, pero igual los chilenos tienen una, los peruanos tienen otra, no he revisado la mexicana, que los mexicanos tienen cualquier cantidad de normas mexicanas, ¿verdad? Normas mexicanas de la Secretaría del Trabajo, normas mexicanas de la Secretaría de Salud, que son las que se utilizan en los centros de trabajo, ¿verdad? Bueno, para enseñarles esto, señalización de cables eléctricos también
en estas mismas normas, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de voltios, ¿verdad? Teléfonos, fibra óptica azul, 110 voltios amarillos, 220 verde, 250 marrón, 440 blanco y 2400 voltios rojo y naranja 4160, ¿verdad? Esta señalización, pues, tal cual, bueno, sí se utilizan en electricidad y sí sabemos, ¿verdad? Los electricistas más esta señalización que nosotros tenemos que ir conociendo. Y la señalización de pisos, ¿verdad? Zonas de maquinarias, zonas de almacenamiento, deben estar señalizadas. Bueno, en franjas de seguridad, ya con esta me despido, dijo, ¿verdad? Las franjas de seguridad para zonas de peligro y las zonas de prohibición. Y las de instrucción obligatoria y las de condición de emergencia. Muy bien, y aquí pues termino con esto, ¿verdad? Donde están las diferentes, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Las información contra incendios, información general, obligatorios, prohibiciones y advertencia, que serían los niveles de señalización en los lugares de trabajo, ¿verdad? Señales de advertencia, señales de prohibición, señales de obligación, señales general o de áreas seguras y las de señales contra incendio, ¿verdad? Entonces, y aquí, pues, como les decía, vimos las de cables, vimos las de tubería, aquí están las de cilindros a presión, ¿verdad? Que no se concuerdan con los colores que nosotros tenemos. Y aquí cómo están las señales de esta, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí hay creo que algunas... Mm, bueno, aquí Anónimo pregunta si nuestro mapa de ubicación y evacuación deben ir contenidos los paneles eléctricos y la ubicación de los mapas, ¿no? No lo entiendo. Cuando estoy hablando del mapa de ubicación, eh, bueno, hay diferentes, por eso nosotros hablamos de panorama de riesgos, porque a veces hemos puesto mapa de riesgos y en el mapa de riesgos están identificados todos los peligros, ¿verdad? Y entonces se vuelve, como decía, entonces mejor usted tiene su mapa de cableado eléctrico, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está preguntando acá? Contenido de paneles eléctricos, ¿verdad? Una referencia porque si no son muchos, se pueden ubicar, ¿verdad? Si no, a veces ya no logra una comprender dónde están estas situaciones, ¿verdad? Lo que para tuberías, ¿cuál deberíamos usar? Y aquí era lo que les decía, que tendríamos que armonizar, porque yo he ido a varios lugares y se utilizan diferentes, ¿verdad? Color del gas propano, aparte es el mapa de riesgos y aparte de los mapas de ubicación, definitivamente, ¿verdad? Son dos situaciones diferentes. Bueno, en cuanto al tema, yo no me atrevería a decirle, porque usted mira algunos cilindros de gas propano en Guatemala son grises, de repente encuentra algunos naranja, ¿verdad? Entonces es complicado porque en las mismas distribuidoras de gas se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Entonces sí, nosotros eso pues debería de ser, ¿verdad? Que tendría que ir, bueno, de acuerdo. Aquí el gris que tendría que ir, el gas propano es un cilindro a presión, ¿verdad? Bueno, entiendo la pregunta,
porque a veces tenemos nosotros grandes contenedores, ¿verdad? Entonces déjeme, por eso le digo, yo no me atrevería ahorita así de primas a primeras a hablar de esta situación. Pero bueno, entonces esta sería, pues se me perdió mi cursor. Este sería, voy a pasar a, vamos a dejar aquí la normativa que le digo surge de esta norma argentina. Entonces, vamos a compartir el, esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la norma guatemalteca dice? Aquella fue una presentación general. Entonces, dice la norma guatemalteca, la NRD2, y su guía ¿de qué se llama? Guía de señalización, ¿verdad? Entonces, señalización, vea, volvemos al tema, ubicación estratégica, cuya finalidad es brindar información de forma instantánea y universal. Así dice la norma, ¿verdad? Por eso le decía, yo no me atrevo, aunque vuelvo, la señalización que vamos a ver es la que está en la guía de señalización de la norma NRD2, ¿verdad? Que justamente pues va más en el tema de respuesta a emergencia, ¿verdad? Entonces, los objetivos de la señalización. Ya sabemos que es ubicación estratégica. Nos dice la norma NR2, ¿verdad? El objetivo es garantizar el ordenamiento de personas en situaciones de emergencia y desastres, ¿verdad? Entonces como ven, es el ordenamiento de personas. Nada que ver con lo que estuvimos viendo en general, con señalización en el lugar de trabajo, todas las de prohibición y las de obligatoriedad, ¿verdad? Las que vamos a ver aquí, algunas sí se corresponden, pero no es el objeto, como vemos aquí de estas, es garantizar el ordenamiento de las personas. Facilitar a los ocupantes del inmueble localización, identificación de determinados medios de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios, ¿verdad? Entonces es específico para el tema de evacuación, emergencia o primeros auxilios, ¿verdad? Y alertar a los ocupantes sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. Vale, en esa línea está detallada la norma NRD2, ¿verdad? Entonces, la señalización, dice la norma, debe estar la señalización, ¿verdad? Como les decía, forma cuadrada, ¿verdad? La forma de las señales es cuadrada, de acuerdo a la norma, que debe de tener, vean aquí, deben de tener un anclaje, ¿verdad? Fijarse de forma segura, anclajes metálicos, pernos o tornillos de expansión. Es lo que dice la NRD2, ¿verdad? Es a superficies no combustibles o pedestales anclados al suelo, ¿verdad? Sin que estén interfiriendo en la ruta de evacuación. Entonces, obligatorio rotular las salidas de emergencia cuando se tengan dos o más, ¿verdad? Cuando hay dos o más salidas de emergencia, hay que rotular salida de emergencia. Entonces, tenemos que ir aclarando. Esto ya nos va dando ubicación, que vamos a ver más adelante la ubicación que nos propone la norma NRD2, ¿verdad? Y el material de las señales de ruta de evacuación. Pongamos atención, de ruta de evacuación de metal o cualquier otro material que no sea combustible. En este tipo de señalización no debe utilizarse vinil o pintura con bases inflamables, ¿verdad? Entonces vayamos viendo que eso sí podría ser un incumplimiento a la hora de que tengamos nuestras señales de ruta de evacuación
de vinil. Bueno, yo no sé, yo sé que esto es más caro, pero es lo que la norma dice, ¿verdad? Y haciendo atención a lo que uno ve en el día a día, que los inspectores, tanto del IS, creo, y los del ministerio, que ponen plan de acuerdo y señalización de acuerdo a la norma NRD2, ¿verdad? Entonces nos encajonan en la norma NRD2 y tenemos que cumplir lo que la norma NRD2 nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el responsable? Porque estamos hablando en la norma de cualquier edificación, ¿verdad? Edificios de apartamentos, edificios de oficinas y cualquier otro centro de trabajo público o privado, ¿verdad? El responsable de la señalización es el administrador, representante legal o propietario del inmueble, ¿verdad? En un sitio de trabajo que yo rento, pues bueno, desde el contrato nosotros deberíamos de dejar claro esto, ¿verdad? El tema de la señalización, ¿verdad? Porque yo voy a tapizar, no es eso realmente lo que quiero decir, ¿verdad? Porque tapizar es otra cosa, pero vamos a poner elementos que no se encontraban en el inmueble que a mí me rentaron. Esto significa que tengo que abrir agujeros, que tengo que hacer ciertas cosas y más con que debe de preferencia las señales de evacuación estar en lugares no combustibles. Por eso preferentemente dicen en columnas, ¿verdad? Entonces, o en cualquier otro lugar cuando hay tabicación el centro de trabajo, pues deben de ubicarse de manera que no se vayan a caer, ¿verdad? Y por eso nos da la alternativa de pedestales anclados al suelo, ¿verdad? Entonces, en el piso, ¿verdad? Es un lugar, eso quedaría, pues, lamentablemente nosotros a veces rentamos espacios que ya están construidos de esa forma, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo la inventamos. Bien, entonces aquí pareciera... uh, uh, eh, bueno, aquí dice Manuel que se va a salir del tema. Si una puerta que es de acceso y también salida de emergencia, puede utilizarse un brazo hidráulico para mantenerla cerrada. Pues sí, digamos las puertas de emergencia, eh, a ver si aunque no es parte no es específicamente de señalización, pero es una salida de emergencia que lo que se pide es que no tengan llave, ¿verdad? Porque justamente yo he visto puertas de emergencia con candados, porque las piezas son volátiles, ¿verdad? Entonces caminan, les salen patita. Entonces, por eso se pide que tengan, lo que pasa es que se entra y sale, ¿verdad? Entonces, sí puede ser, ¿verdad? Así para no meterme a más Honduras, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí puede utilizarse ese brazo hidráulico. Lo que se requiere es que abra para afuera, ¿verdad? Entonces, vaya, por ahí vamos, que vayamos tomando en cuenta esta situación. Luego, lo que hablaba de la longitud, que es importante que nosotros veamos, creo que lo vuelvo a repetir atrás, que donde vemos que esa es la superficie de la señal en centímetros cuadrados, lo que estaríamos nosotros hablando en en esta situación, pues es que eh, esta es la superficie, ¿verdad? La superficie de la señal en centímetros cuadrados. Ya vamos a ver cuál es el tamaño mínimo de estas señales de acuerdo a la norma NRD2. Y L es la distancia máxima
de visualización en metros, ¿verdad? Entonces, esto nos da la fórmula que tenemos aquí arriba, ¿verdad? La longitud, 2000, ¿verdad? Centímetros. Entonces, esta es la distancia que tenemos, por ejemplo. Este es el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Esa es la superficie, más o menos la distancia. Bueno, entonces, para no hacernos bolas en esto, ¿verdad? Pues solo para que veamos de qué tamaño deben de ser, ya viene esta tabla, ¿verdad? Distancia de visualización en metros, a 5 metros de distancia, la superficie mínima en centímetros, 125 centímetros. El cuadrado de dimensión de cada lado es de 11, ¿verdad? Entonces, el rectángulo ya habíamos dicho que es para rótulo de carga de ocupación máxima. Señales de ruta de evacuación y salidas de emergencia, cuadrados, dimensión de cada lado, ¿verdad? 11 centímetros, lo que nos da los 125 metros cuadrados, porque diría yo, no me había 11.2 por 11.2 son 125 centímetros, ¿verdad? Entonces, cuadrados. 11 por 11, ¿verdad? A 10 centímetros debe ser de 22 centímetros, ¿verdad? A 15 metros de 33, a 20 metros de 44, ¿verdad? Y a 50 centímetros debe ser de 1,10 m, ¿verdad? A partir, estas son distancias de 5 a 50 metros, ¿verdad? A partir de 50 metros, pues eso no está. Entonces, estas son las dimensiones que debería de tener, las dimensiones que debería de tener nuestras señales de, como vemos ahí, de ruta de evacuación y salidas de emergencia, ¿verdad? Vale, entonces, les decía, ¿cuáles son entonces los componentes obligatorios de acuerdo a la norma NRD2? La figura geométrica son de forma cuadrada, ¿verdad? El símbolo es una representación gráfica que describe la situación de prohibición, obligación o información de emergencia, ¿verdad? Los colores, toda señal debe tener un color de seguridad y un color de contraste, ¿verdad? El color de seguridad y el color de contraste es lo que nos está diciendo la norma NRD2. Entonces, componentes obligatorios, figura geométrica, símbolo y colores. Color de seguridad y color de contraste. Ya vamos a ver aquí cuáles son los colores. Y los componentes opcionales. Responsable de la señalización. Número de ruta. Cuando son las señales de ruta de evacuación, pues para temas prácticos y formativos, opcional ponerle ruta de evacuación número 1, ruta de evacuación número 2, ruta de evacuación número 3 en el rótulo, ¿verdad? Entonces el número de ruta. El texto, como les decía, es opcional y la fecha es señalización, ¿verdad? Estos son los componentes opcionales de los rótulos de ruta de evacuación y emergencia. Aquí tenemos de qué manera está. Yo les diría entonces cuáles son los componentes de las señales. Figura geométrica que está aquí marcada, que entonces la figura geométrica ya definimos que nos dice que tiene que ser cuadrada, ¿verdad? Figura geométrica. Símbolo. Entonces, ¿qué es el pictograma? Que indica la situación o peligro o riesgo, ¿verdad? El símbolo. Uy. Luego tenemos el color, ¿verdad? El color de seguridad
que es el verde, y el color de contraste, ¿verdad? La fecha de señalización, como ven, debe de ponerse que no interfiera con el pictograma, ¿verdad? Entonces, la fecha de señalización es la fecha que se colocó y debe de ir numerada de esta forma, ¿verdad? Día, mes y año. Así deben de ser. El logotipo, el responsable de la señalización. Se puede poner el logotipo, ¿verdad? Es opcional. Eso es lo que dice la norma NRD2. Y póngale cuidado, señales de evacuación y emergencia, no las de obligatoriedad que utilizamos o, ¿verdad? En nuestros centros de trabajo. Porque esto puede interferir con el logotipo, ¿verdad? Entonces, la fecha de señalización, el número de ruta del logotipo son elementos opcionales. Nos da también que debe de ser cuando ponemos texto, pues el texto debe ser en tipo de letra impact y, bueno, triquel cuadrado con esquina redondeada, ¿verdad? Vaya, entonces lo importante es que cuando voy a poner texto, la señal debe ser con letra de tipo impact, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, aquí tenemos los elementos constitutivos, gracias, de las señales de evacuación y emergencia, ¿verdad? Entonces, hay elementos obligatorios o elementos opcionales, ¿verdad? Entonces, como vemos, es importante para recordar nada más estos componentes obligatorios, la figura geométrica, el símbolo y los colores. Y los opcionales, que son estos cuatro, ¿verdad? Vaya, que son los que tenemos aquí. Ahora, como vemos, pues toda señal podrá complementarse con este texto, ¿verdad? Fuera de sus límites y ubicado debajo o inmediato a la señal. ¿Sí? Esto queda claro, que era lo que les decía yo hace un momento. Esta es la señalización, el texto. Puede estar fuera del pictograma, ¿verdad? O debajo del pictograma. ¿De qué tamaño la letra? Va a ser de acuerdo a la distancia y debe ser de tipo impact, ¿verdad? Estas son las únicas dos posiciones donde puede ir el texto, ¿verdad? Que es opcional. Bueno, entonces, una manita levantada es. Una manita levantada, ¿quién? Marvin Roldán. Ya le han habilitado, creo, su micrófono. Le han habilitado su micrófono, Marvin, o fue un dedazo. Bueno, entonces como dijo el chavo, fue sin querer queriendo. Bueno, entonces, tenemos que recordar que el texto está fuera de los límites de la señal, ¿verdad? De esta manera. Ya aquí tenemos los colores, ¿verdad? La tabla de colores de seguridad y su contraste. Me preguntaba, ¿por qué blanco? Vaya, ese es el color de contraste, ¿verdad? Que era lo que yo decía, mire, no quiero decirle ahorita porque precisamente ya la norma NRD2 nos está indicando, ¿no? Color de seguridad rojo, azul o verde. Decía esto no utiliza señales de advertencia, que es el amarillo. El color de contraste es blanco. Color de seguridad rojo, azul, verde. Y el color de contraste vamos a utilizar el blanco, ¿verdad? Aquí nos dice que el color rojo está determinado para paro, prohibición o equipo de combate contra incendios. Entonces,
estos son los colores en señalética que nosotros debemos utilizar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que están ahí? Y de una vez nos dice el color rojo debe ser un Pantone 185 CHTML FPPP, todos los números y letras que tiene ahí, que eso ya va uno donde lo van a pintar, le dice, me lo pinta con este Pantone, ¿verdad? Y el blanco igual, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya van a donde lo van a hacer y se le pide que sean esos los colores Pantone que se van a utilizar. Me piden que regrese, ¿verdad? De los componentes opcionales que vimos que son 4, ¿verdad? El responsable de la señalización, número de ruta, texto y fecha de señalización, que son las que tenemos aquí. Fecha de señalización, logotipo del responsable de la señalización, ¿verdad? El número de ruta, que es opcional, ¿sí? Y el texto, que ese sí lo tenemos aquí. Estos son los 4 componentes opcionales, ¿verdad? Responsable de señalización, número de ruta, texto y fecha de señalización que tenemos aquí, ¿verdad? Y si le vamos a poner fecha de señalización en este orden, día, mes y año, ¿verdad? Y siempre, si debe ser en las esquinas, ¿verdad? Pero si al colocarlo en las esquinas genera obstrucción del pictograma, entonces debemos de ponerla en el centro. Muy bien. Estábamos en los colores, los cuales son estos, para que se utilizan. El azul es de obligación, señalamiento para hacer cosas, brindar información, y el verde, condición segura, ¿verdad? Identificación para indicar salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad y primeros auxilios. Es un Pantone 2272C, bueno, entonces esto es lo que la norma nos dice. Estos son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de mandar a hacer nuestra señalización con los colores de seguridad y el color de contraste, ¿verdad? Obligatorio es entonces, volvamos, la figura geométrica o pictograma, la figura geométrica es cuadrada, el símbolo pictograma, ¿verdad? Y los colores, que es un color de seguridad y un color de contraste, ¿verdad? Que son los que tenemos acá. Color de contraste es blanco y los colores de seguridad son rojo, azul y verde con su tonalidad Pantone, que es lo que nos está... No es cualquier rojo, ¿verdad? Es un rojo Pantone. Entonces, aquí están las rutas de evacuación que van indicando hacia dónde, ¿verdad? Y aquí creo que alguien preguntaba, déjeme ver. eh, eh, vamos a ver. Señalización de salida de emergencia, que es esta que tenemos acá. El pictograma, pues, como ven, es una persona moviéndose, no corriendo, ¿verdad? Moviéndose hacia una puerta, ¿verdad? Entonces, ¿dónde debe estar instalada? Sobre o inmediatamente adyacente a una puerta de salida que conduzca a una zona de seguridad. Por aquí dice, cuando sea el momento, ¿qué criterio debo de tomar para decir que una puerta le pongo el rótulo de salida y cuándo le debo poner salida de emergencia? Lo que pasa es que, como dice aquí, la salida de emergencia puede ser que una puerta de salida
se utilice también como salida de emergencia, ¿verdad? Que debe contener todas las... Ya me preguntaba alguien, miren, nos salimos del tema cuando hablábamos del tema de del brazo hidráulico, ¿verdad? Entonces, las puertas de salida deben abrir hacia afuera. La norma NFPA 100, aquí la salida de emergencia, es que esto nos lleva por otro rumbo, dijo, ¿no? Porque igual señales de salida, todas las puertas exteriores y pasillos de salida deben estar claramente rotulados, dice el acuerdo gubernativo, con señales indelebles y preferentemente iluminados o fluorescentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 28, 29 y 30 de este reglamento, que nos dice que los pasillos principales deben que por donde transiten, bueno, equipos móviles, los pasillos sirven de unión entre dos locales, ya nos habla también de pasillos, de puertas y salidas, los lugares de trabajo, las puertas de salida de lugares de trabajo y acceso será visible, señalizado e iluminado, suficientes en número y anchura y de abrir hacia afuera para que todos los trabajadores, bueno, es todo lo que dice, ¿ah? Ninguna puerta se debe colocar en forma tal que se abra directamente a una escalera sin tener el descanso. Por ningún motivo se debe permitir que las puertas y salidas normales tengan obstáculos en su acceso, las escaleras que sirvan de comunicación. Bueno, entonces, porque las puertas, aparte estamos con las puertas de salida en otro lugar, pero no recuerdo ahorita la distancia, el tamaño de las puertas de salida, no lo encuentro ahorita, pues son 90, aquí está. No, no es esta parte. Son 90 centímetros el ancho máximo, mínimo, creo decir, de las puertas de salida. Vaya, entonces creo que por ahí fui respondiendo esta pregunta, ¿verdad? Entonces, aquí como vemos, las señales de ruta de evacuación están direccionadas porque nos van diciendo hacia dónde. La primera es hacia la derecha, la segunda es seguir recto, ¿verdad? La otra ya nos dice que hay que cruzar, la otra nos dice que va hacia el otro lado. Cuando están las gradas es hacia dónde están las gradas, ¿verdad? Y ese es el sentido de las diferentes flechas, ¿verdad? Derecha, izquierda, arriba, abajo, oblicuo, derecho, oblicuo, izquierdo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, si son gradas, ¿verdad? Y si tenemos para discapacitados, que estas rutas de evacuación nos van guiando hacia la puerta de salida, ¿verdad? Entonces, por eso es que decíamos al principio que estas son indicaciones que nos van ordenando. Si ustedes se recuerdan, pues desde el principio aquí veíamos que garantizar el ordenamiento, ¿verdad? Para eso es que estamos siguiendo este orden, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ponerlas en este sentido, en muros de los edificios, ¿verdad? Bueno, la señalización segura debe ser esta, ¿verdad? En lugares visibles como patios, estacionamientos, cualquier zona que no presente riesgo inminente de caída de vidrios u otros elementos en caso de sismo o incendio. Entonces, esta es señalización de zona segura. La zona segura debe ubicarse donde confluyen los puntos de reunión, ¿verdad? Que los puntos de reunión
pues deben estar fuera, identificados para reunir a las personas que evacúan, ¿verdad? Lugares visibles como patios, estacionamientos, igual que arriba, o cualquier zona que no represente riesgo. Entonces, estas son las señales que están definidas en la norma NRD2, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos las señales de prohibición. Para las señales de seguridad de prohibición, con el color de fondo debe ser blanco, la banda transversal y la banda circular de color rojo, ¿sí? El símbolo debe colocarse centrado en el fondo y no debe obstruir la banda diametral. No debe, el rojo debe cumplir por lo menos, debe cubrir por lo menos el 35% de la superficie de la señal, ¿verdad? Y el color del símbolo debe ser negro. Bueno, como vemos acá. Eso es lo que dice la norma. Entonces, ya aquí continuamos con las normas que existen, ¿no? Prohibido el paso. Vale. La norma de prohibición es el círculo y la banda diametral, ¿verdad? Y la figura dice, bueno, la prohibición. Aquí no le he puesto texto. Si usted quiere, le pone el texto, ya sabe que de lado, que no interfiera con la señal es esta, ¿verdad? El texto puede ir abajo o al lado. Esta es prohibido el paso a personas no autorizadas, ¿verdad? O prohibido el paso de personas. Esta siguiente es no obstruir los pasillos de emergencia, no obstruir los pasillos, que para nosotros queda que deberíamos de poner muchas, ¿verdad? Porque obstruimos los pasillos, ¿verdad? Entonces, esta está así de clara y específica, ¿verdad? Entonces, las diferentes, ¿verdad? No usar los ascensores con incendio, por ejemplo, ¿verdad? No pasar por esta puerta, no digo, este es no correr en estas que tenemos acá. Bueno, entonces estas son algunas de las que están puestas en la norma, en la guía de la norma NR2, ¿verdad? Y ellos recomiendan, dice, ¿verdad? La utilización de estas señales, ¿verdad? Vaya, entonces tenemos que tomar en cuenta, estas son las que están ahí, que se recuerda que dice que son recomendadas, ¿verdad? Bueno, usted puede, bueno, aquí tenemos de la misma señalización de alarma contra incendios. Es esto lo que nos están pidiendo que pongamos en los lugares que cuenten con este dispositivo, en muros u otros elementos, que la señal sea fácil de observar por todos sus ocupantes, y la de no obstruir pasivos, ¿verdad? Vías de escape o evacuación específicamente, o equipos de lucha contra incendio, ¿verdad? Muros u otras estructuras, que era la que acabamos de ver aquí que les decía, ¿verdad? No obstruir pasillos. Bueno, luego la señalización sobre la localización de extintor, instalar en muros, ubicación a una altura de 1.50 metros desde el nivel del suelo, ¿ya? 1.5 metros, que es lo que dice también la norma del reglamento 229-2014, a unos 50 metros la parte más alta del extintor, y la señal debe estar a 10 centímetros de distancia del extintor. O sea, más adelante tengo una imagen que también está ahí, ¿verdad? Entonces, esta señal de red húmeda, ¿verdad? Y este conjunto de equipos contra fuego. Esto es lo que nosotros deberíamos de implementar y darle a conocer a nuestros empleados, ¿verdad? Aquí pues tengo resumido, ¿no? Localización del extintor, alarma de incendio, red húmeda, red seca y conjunto de equipos contra fuego.
tenemos que tener claro entonces nosotros esta situación. Y esta, pues, que es la ocupación máxima de personas, que es la que es rectangular, ¿verdad? Color azul, ¿verdad? Aquí el RGB 00, eso ya lo va, color azul, la tipografía Impact, porque esta sí dice ocupación máxima de personas, margen de color blanco, que este sería el color de seguridad, el color de contraste, el número de expediente asignado por la Seconred, ¿verdad? Esta es otra historia, y el logotipo, el responsable de la señalización, ¿verdad? Bueno, entonces ya casi vamos aquí recordando, ¿verdad? Lo que habíamos visto, solo que en vez del Pantone, pues aquí ya le quité el Pantone, que es para que nos enfoquemos en lo que se quiere señalizar, aunque el Pantone está de este lado, ¿verdad? Bueno, entonces detener la marcha en algún lugar, señalamiento, etcétera, etcétera, que no voy a extenderme mucho en ello, que, como dice, pues nos permite establecer e identificar la acción a desarrollar. Aquí están los pantones, que ya los vimos. Ahora, ya casi finalizando, criterios, dice la norma, así tal cual lo ven ahí, criterio para la ubicación de las señales. En ambientes cerrados se señalizan los lugares donde las personas circulan con mayor frecuencia, como pasillos, y las señales se deben colocar a una altura de 1 metro del suelo en la pared izquierda y a una distancia entre ellas de 3 metros, ¿verdad? Estas son las señales de ruta de evacuación, ¿verdad? Entonces, en ambientes cerrados, esto es lo que está diciendo la norma. Las señales informativas donde se necesite su uso, permitiendo que las personas tengan tiempo suficiente para captar el mensaje. Entonces son recomendaciones de dónde ubicarla, las informativas, donde se necesite, las de obligatoriedad, era lo que decíamos, donde se necesite. Las preventivas, en donde las personas tengan tiempo suficiente para captar el mensaje sin correr riesgo. Esos son los elementos generales que nos dan. Y las prohibitivas, en el punto mismo donde exista la restricción, ¿verdad? Yo no sé si hay que interpretar muchas veces lo que han querido transcribir los que hicieron esto. Lamentablemente, en tema de leyes y en tema de normativas, uno debe remitirse realmente al espíritu del que lo escribió, no a lo que yo quiero interpretar por lo que a mí me conviene hoy. Eso se da en muchos ámbitos del tiempo. No, no, ahí no hay, porque yo quiero que así diga, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuál es el, el, eh, el espíritu, ¿verdad? Y como vemos, pues ahí estos 3 criterios, ¿verdad? Las informativas, donde sea necesario, es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Y que las personas tengan el tiempo para captar el mensaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, usted dirá, yo quería saber más, yo quisiera que me dijera dónde exactamente, ¿verdad? Eso queda a criterio de su juicio, ¿verdad? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde debo yo colocarla? ¿Verdad? Entonces, de preferencia en los lugares donde las personas circulan con mayor frecuencia, ¿verdad? Por eso sí nos da pasillos, ¿verdad? Y la ubicación. Bueno, entonces, ni modo, yo digo, cuando aquí me dicen 1 metro, a veces está cañón, ¿verdad? Bueno, aquí tengo algunas de las formas. Alguien preguntaba de la señalización de salida, pues vea, aquí está encima o a un lado, o esta que tenemos aquí es empujar para abrir, ¿verdad? Entonces, aquí están los sitios donde debe estar a 0.1 metro, ¿verdad? De la puerta o arriba, ¿verdad? Entonces,
y estas a punto 30 metros, ¿verdad? Que es que quede en el centro, ¿verdad? Entonces, esto es solo para visualizar. Estas son imágenes directamente de la guía, ¿verdad? Pues no crean que yo me pongo a desarrollar estos artes, ¿verdad? No me dan los fondos. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí lo que le decía, de la ruta de evacuación en el borde inferior de la señal al piso debe tener una altura de 1 a 1.2 metros, ¿verdad? Que está señalizado acá, ¿sí? Del piso al, ¿cómo se llama? Al borde inferior de la señal debe tener 1 a 1.2 metros, ¿verdad? Así es la norma. Y les dejaba esta porque, que era lo que les decía, ¿no? La ruta de evacuación se ubica preferentemente del lado izquierdo de la ruta de evacuación, ¿verdad? Se la vamos colocando, la ruta de evacuación debe estar al lado izquierdo. ¿Qué criterio utilizaron? Bueno, ha de haber sido la norma, pero digamos, vuelta a lo mismo, ¿no? 1.20 metros, ¿verdad? Del piso al borde inferior. Esto se insiste de tal manera que, bueno, esa es la norma que nosotros tenemos que cumplir porque es la norma que nos rige en este momento. Por eso les decía yo, pues, si alguien quiere hacer normas distintas, eh, ¿cómo se llama? Pues deberíamos de ponernos de acuerdo. ¿Quién es el que hace normas en Guatemala? Pues aquí dice en el acuerdo gubernativo, este 229-2014, ¿sabes? Creo que es disposiciones finales. La disposición en materia de salud y seguridad, contempladas o no en el presente reglamento, deben ser consultadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social como ente rector de la materia. Aquí no ponen al ICS. Cualquier disposición en materia de salud y seguridad ocupacional, contemplada o no en este reglamento, el responsable es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? El que debe recurrir al CONASO, ¿verdad? Y las normas técnicas, el que debe requerir al CONASO las normas técnicas para operativizar de mejor manera el presente reglamento, que tendrán carácter obligatorio o voluntario según lo dictamine el CONASO. Y el CONASO está obligado a emitir opinión en los temas de su competencia, en los que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social lo requiera. Toda institución pública o privada que emita normas o disposiciones relacionadas a salud y seguridad ocupacional queda vinculada a las disposiciones descritas en el párrafo anterior. Entonces, incluso la CONRED, si quiere emitir estas normas que impacten en los temas de salud y seguridad, debería de tener la anuencia del Ministerio de Trabajo, quien lo remitirá al CONASO. Lamentablemente, el CONASO operativamente solo tiene un empleado, que es el director ejecutivo, ¿verdad? Creo que esa es la posición. O secretario es, no es director. Secretario ejecutivo, creo que es la posición que la paga el Ministerio de Trabajo. Ahí está el licenciado Recinos, es el que hace esa función ya de varios años, ¿verdad? Entonces, pero que operativamente no tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso les hablaba cuando teníamos las normas, si va recto, pero a la derecha, aquí hay un cambio de dirección, entonces debe estar a la izquierda. Si el cambio es oblicuo, oblicuo a la derecha, oblicuo a la izquierda, ese es el propósito de esta señalización. Y si van a haber gradas,
inmediatamente antes, ¿verdad? Con antelación suficiente, que la gente sepa que la ruta de evacuación sigue en unas gradas, ¿verdad? Vaya, y aquí esta sí es la última, creo yo. Ah, no, creo que tengo la distancia nuevamente. ¿Dónde deben estar ubicados los extintores? ¿Verdad? La pregunta es ¿dónde? Pues la parte más alta, ¿verdad? 1,50 m y la señalización a 10 centímetros, ¿verdad? O sea, a 1,60 m del piso. Bueno, bueno, creo que ya la que tengo aquí para finalizar es que tenemos que tener un programa de revisiones periódicas de ubicación de las señales y garantizar el buen estado. Ok, eso nos lleva a que en nuestras listas de chequeo de rutinarias o periódicas, no solo debemos revisar extintores, ¿verdad? Extintores, sino que tenemos que revisar toda la señalética que no esté dañada, que se lea bien, que no esté sucia, que todavía esté en condiciones. Por eso les dejé, creo que esta sí es la última diapositiva, porque esto está claro en la norma NRD2, que se debe establecer un programa de revisiones periódicas. Entonces, puede venir un inspector de trabajo y nos puede decir dónde está su lista de revisiones periódicas, cuál es su programa, ¿verdad? De toda la señalética. Bueno, entonces esto es lo que traía yo el día de hoy. Espero haber aportado algo el tema. Sonia va a hablar, la licenciada. Buenos días, doctor. Buenos días, Ruth. Buenos días a todos. Es solo como un comentario. ¿Se escucha, no? Ah, sí, sí. Sí, ok. Perdón. Solo como comentario, porque estoy viendo varias de las consultas de si se debe señalizar en el piso, de la altura que se deben colocar los rótulos, varias, ¿verdad? Pero creo que es súper importante toda la información. Sin embargo, sí tenemos que basarnos también en lo que están requiriendo las marcas, ¿verdad? Porque al final, si ellos lo piden, hay que ponerlo. Entonces, solo como comentario general, porque estoy viendo, pues, por el tema de preguntas que se están dando, y creo que sí es importante, obviamente, el cumplimiento de la ley local y el plus que nos da lo que las auditorías pidan de parte de las marcas. Solamente. Gracias, licenciada Flores. Efectivamente, esto queda un criterio que las mismas normas internacionales de certificación nos dicen, ¿verdad? El mínimo es el cumplimiento legal. Si nosotros excedemos el cumplimiento legal, porque las marcas nos indican que debemos de cumplir tal normativa, como dice la licenciada Flores, pues nos acogemos a esa normativa, ¿verdad? Porque justamente nosotros en las políticas que nos piden la ISO 45001, nosotros ponemos que debemos de tener el cumplimiento legal y otros, ¿verdad? Somos cumplidores de los requerimientos legales y otros, y en ese otros, pues entran, en este caso, los requerimientos de las marcas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cuadrar eso, podríamos en algún momento discutir con el auditor de por qué o qué tengo yo esa señal de ese tamaño, pues bueno, porque la normativa guatemalteca o porque tengo ese color, ¿verdad? La normativa guatemalteca me pide que lo haga de esta forma, ¿verdad? Ahora aquí tendríamos nosotros bueno, que habría que ver cómo se enfrenta porque precisamente
el mismo lío que existía antes, no sé si cierto o no, o anecdóticamente lo comentaban, que con la altura de los extintores, y por eso se le puso eso, decían, vienen un inspector. ¿De quién es? ¿Del Ministerio de Trabajo o del IX? Y entonces dice que tenían un clavito para el IX y un clavito para el Ministerio de Trabajo, porque si era el Ministerio de Trabajo, lo subían o lo bajaban, no sé yo, y si era el IX, de la misma manera lo bajaban o lo subían, ¿verdad? Entonces, ahí sí que podría ser que algún inspector cuadrado nos diga, no, la ley guatemalteca dice tal, ¿verdad? Porque la norma NFPA 10 en el tema de extintores habla que de entre 20 centímetros a 1,50 la ubicación es correcta, pero aquí en Guatemala dice 1,50. Entonces, no, pero es que la norma NFPA me permite, no, 1,50, ¿verdad? Entonces, porque va a venir el inspector y le va a decir, aquí está la regla, ¿verdad? Bueno, entonces, solamente que nosotros tomemos en cuenta esta situación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nosotros revisado esta cuestión, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, creo que por ahí hay un par de preguntas que nosotros tenemos que tratar de responder. Y le decía, del gas propano, que me han preguntado ya 2 veces, pues bueno, yo preferiría, no sé si ya iba yo a involucrar a la licenciada Flores, ¿verdad? Si ella tiene una mejor opinión. Pero usualmente en Guatemala los comerciales están siendo de gas propano de color gris, ¿verdad? Y algunas veces azul. Les decía, entonces, mire, debe ser de este color. Y yo les decía, bueno, cuando son cilindros como los que tenemos, pues grandes, corresponde a otros criterios, ¿verdad? Entonces, el número de salidas de emergencia tiene que según el tamaño del centro o el número de personas. Bueno. Bueno, creo, déjenme ver. Cuando las puertas de las salidas de emergencia no deben estar a más de 45 metros de donde está el puesto de trabajo. Entonces tendrá que ver también no solo con el número de trabajadores, sino con las distancias, ¿verdad? Porque no debe de estar la puerta de salida de emergencia a menos de 45 metros, ¿verdad? A más de 45, bueno, a más de 45 metros, sí tiene razón. Verá, yo no recuerdo, ahorita está aquí, pero como no iba a hablar de esta cuestión, y aquí está. En el artículo 114 del Acuerdo Gubernativo 229-2014 dice, ningún puesto de trabajo fijo distará más de 45 metros de una puerta que pueda ser utilizada para salida de emergencia. Entonces no estaba mal. Artículo 114 del Acuerdo Gubernativo 229-2014, ¿verdad? Entonces, ya esto nos da, ¿verdad? Entonces, y también dice que en los locales donde exista posibilidad de incendios de rápida propagación, bueno, nosotros manejamos telas, hilos, y eso a la hora que arda va a arder, ¿verdad? Y dice que no. Ya, entonces, para abrir esto, las puertas deben estar siempre libres de obstáculos, debidamente señalizadas y abrirse hacia el exterior. Bueno, aquí está.
donde exista debe existir al menos 2 o más puertas de salida en direcciones contrapuestas y antes, después de las mismas, quedará un espacio libre de 3 metros con pisos y paredes refractarias. Bueno, esa es otra historia, pero nos dice que donde hay riesgo deben haber salidas opuestas y de un puesto de trabajo físico fijo, no más de 45 metros. Bueno, ahí estaría esta altura a 220 metros. Bueno, la pregunta aquí, Manuel, es, bueno, la norma en cuanto a rutas de evacuación. Recuerde que esto es únicamente para las rutas de evacuación, entiendo yo, es la interpretación, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya no es necesario pintar flechas sobre el piso o solo se deben hacer en pared. Bueno, la norma en general habla de esta manera. Yo no le estoy diciendo que no, porque también se valen las señales. Estas son verticales y horizontales. Bueno, entonces le digo, pues bueno, ¿cada cuánto es recomendable hacer extintores? Bueno, y aquí nos estamos metiendo a otros temas, ¿verdad? Que si lo seguimos resolviendo, pero digamos ya para cerrar con esta, bueno, la norma NFPA 10 recomienda que por un personal experto deberían hacerse mínimamente cada 3 meses, ¿verdad? Eso es lo que dice la norma. Por personal experto, ¿verdad? Más la revisión anual que los de los de polvo químico deben recargarse, ¿verdad? Entonces, mínimo 4 veces al año porque es trimestral, pero es conveniente que nosotros hagamos revisiones. Esta es una recomendación. La norma dice mínimo cada 3 meses por personal competente, pero en muchos lugares mensualmente se están revisando con listas de chequeo, ¿verdad? Ya cuando hablamos de combate a incendios, hablamos de esas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, estamos ya listos y gracias por haber atendido. Esperamos haberles agregado, como siempre, algún valor y como les decía, este es un refresh, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado específicamente de la norma NR2, pero hoy quisimos darle un enfoque de señalización de los lugares de trabajo, que como les decía al principio, las de alerta y las de prohibición no están incluidas en la NRD2. Entonces, las señales de emergencia y las señales de ruta de evacuación son las que dice que debe estar entre 1 y 1,20 m, ¿verdad? Entonces, eso dice la norma. Porque ya ve que la de extintor debe estar a 1,60 m. Entonces, vaya, en este caso, por eso empecé platicándoles de una normativa general, ¿verdad? Y luego hacer énfasis en la norma NRD2, que es la que nos afecta en cuanto a señalización contra incendios, rutas de evacuación y ubicación de camillas, botiquines y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, así que muchas gracias por haber atendido. Ruth, usted queda al mando, muchas gracias, y a ella le dará las indicaciones. Gracias, doctor, por la presentación, por responder a las preguntas también y a ustedes por conectarse. Les estaremos enviando el cuestionario para emitir los diplomas y también pronto estarán recibiendo la programación para el mes de agosto. Que tengan una buena tarde.